fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Mis amados, Dios les bendiga. Qué bendición el poder estar nuevamente juntos en el nombre de Jesús a través de esta forma virtual. Y pensaría yo que sería ya de los discipulados únicamente a través de este medio virtual. Esperaría yo que ya vaya siendo, si no es que el último, pues de los últimos, aunque igual vamos a estar transmitiendo la enseñanza del programa del trazo del escriba en este mismo horario habitual, aun cuando ya estemos reuniéndonos presencialmente. Vamos a ver cómo el Señor nos va guiando para ver si quienes quieran estar, nos podemos organizar para tener algún grupo de discípulos presencialmente y otros nos sigan siempre en las redes sociales. Sin embargo, pues ya, gracias al Señor, estamos volviendo a nuestras actividades presenciales, ya no solo virtuales, que primero Dios, pues el domingo próximo ya estaremos juntos físicamente también en la iglesia, ¿verdad? Ok, vamos a entrar al desarrollo del tema. Yo quiero hacer una oración. Perdón, habíamos dejado un poquitito ahí en pausa el tema de la mercadería de Babilonia. Esta me parece ya es una sexta parte y creo muy importante que continuemos analizando para comprender qué es el producto que ofrece Babilonia y espiritualmente hablando que nosotros no compremos, no participemos de esas cosas, de ese sistema de las tinieblas. Oremos. Padre, muchas gracias. Hemos llegado, Señor, a un tema más de este discipulado. Gracias por todo este tiempo que tú nos has concedido y hoy nuevamente juntos suplicándote que nos enseñes de tu palabra. Danos, por favor, amado Señor, un espíritu de revelación y de sabiduría, pero también, Señor, de discernimiento, para no ser engañados, para no participar en nada de lo que tiene ese sistema, Señor, de las tinieblas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y desde ya te damos gracias. Amén y amén. Bueno, pues retomamos el estudio acerca de la mercadería de Babilonia. Me es necesario recordar los versículos que fueron el cimiento sobre lo cual hemos venido edificando. Jeremías 5:41-6 dice, huid de en medio de Babilonia. Es una orden de Dios, que huyamos, que ni lo pensemos permanecer ahí. Poneos a salvo, para que no perezcáis a causa de su maldad. Babilonia tiene un propósito, matar. Y estamos hablando primeramente en sentido espiritual. Porque es el tiempo de la venganza de Jehová. Él va a darle su merecido. Dios va a castigar la maldad en el mundo siempre, pero especialmente en ese tiempo que le llaman acá, tiempo de la venganza de Jehová, que hemos enfatizado, se refiere a los 7 años tribulacionarios. Ahora, cuando vemos Apocalipsis 18:4, contextualizando estos versículos en el tema escatológico, dice, y oí otra voz procedente del cielo que decía, salid de ella. ¿De quién? De Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, basándonos en estos versículos, hemos entendido que hay parte del pueblo de Dios que impresionantemente todavía participa de esa comercialización que ofrece Babilonia. Hemos abordado ya varios temas y hemos ido entendiendo sobre las mercaderías que dice Apocalipsis 18:5, porque sus pecados han sido apilados hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Verso 11, los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación por ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Aquí solo le voy a recordar en este momentito
que según cuantificamos en lo descrito de Apocalipsis 18 aparecen 29 mercaderías. Eso que ofrece Babilonia, que obviamente todo esto lo estamos enfocando desde un punto de vista espiritual. No estamos hablando en contra de un país. Estamos hablando, denunciando en contra de lo que representa lo espiritual, pero que para entender lo espiritual, el Señor nos ha ido llevando, investigando de esas 29 mercaderías, quiénes son los países, especialmente productores o comercializadores, si lo puedo decir de esa forma, de esas mercaderías. Y nos hemos quedado sorprendidos cada vez que analizamos de lo natural a lo espiritual, hermano, países que ni el nombre nosotros conocíamos, ni siquiera su ubicación. Cuando vamos a ver lo que ahí se mueve, uno se queda con la boca abierta y entonces ya puede entender también el sentido espiritual que está debajo de la letra. Explicamos también que Babilonia o la Gran Ramera bien se puede entender como una entidad espiritual, como un sistema de comercio a nivel mundial, subrayando que este es babilónico cuando su origen o sus fines son ilícitos, van en contra de los principios establecidos por la palabra de Dios. Mire, hay cosas que son inamovibles a la luz de la palabra. Es inamovible la aceptación del asesinato, por ejemplo, porque está escrito el mandamiento, no matarás. Es inamovible que el Señor abomina la hechicería. Bueno, y así podríamos poner varios ejemplos, pero mejor me voy a aguantar porque vamos a continuar viendo estas mercaderías para poder discernir, para poder entender qué es a lo que se refieren en lo espiritual. Dijimos también que Babilonia o la Gran Ramera se puede entender como una corriente filosófica o de pensamiento oscuro, influyente, tanto en no cristianos como cristianos. ¿De dónde vemos esto? Allá en la estatua de Nabucodonosor. Cuando vemos que la cabeza de oro representa a Babilonia, está hablando de una forma de pensar, de mezclas, de confusión, que lamentablemente, repito, aún al pueblo del Señor lo tiene atrapado. ¿Por qué? Porque por eso es que dice el Señor, salí de ella, pueblo mío, ahí en Apocalipsis cuando leíamos el versículo en cuestión. Y también sabemos que representa una nación geográficamente ubicada en la tierra. En ese sentido, ahorita no estamos abordando nada de lo que podríamos ir a ver dónde estuvo el imperio babilónico, cuál fue el epicentro de aquel imperio. En este momento no lo estamos viendo desde esa perspectiva que le podríamos decir también a la Babilonia geográfica, ¿verdad? Ok, haciendo la investigación de lo natural para llevar entonces esto a entender lo espiritual, recordará que y planteamos una serie de 3 tablitas, ¿verdad?, donde estudiamos las mercaderías de oro, plata, piedras preciosas, perlas, etcétera, las cuales se describen en Apocalipsis y suman 29. Y entonces nos llevó a ver las naciones que son productoras o especialmente las comercializan. Esto nos llevó a un estudio un tanto extenso, pero que para mí ha sido de tanta bendición y tan sorprendente, porque cuando consideramos lo natural y lo llevamos al raciocinio espiritual, nos encontramos que en todo el mundo está diseminado el sistema babilónico, pero que hay lugares donde es más evidente algunas situaciones de ese sistema de las tinieblas. Y así, en ese orden, si podemos ver ahí en el mapita, nos encontramos con los 5 continentes, los cuales hemos estado ya analizando. Ya analizamos 2 continentes y dentro de estos, pues sus países más identificados con lo que
explicábamos de las mercaderías. Ya platicamos de Europa recién en el discipulado anterior de las mercaderías de Babilonia. Lo terminamos, ya hablamos un tanto, ya platicamos también todo de Oceanía y hoy yo quisiera que avanzáramos juntos a estudiar lo que representan las mercaderías promovidas en este país asiático. Ahí está Asia y los países, usted los puede ver en pantalla, que fueron los que nos arrojó la investigación. Creería yo que sin el ánimo de presumir, honestamente me parece sí un tanto exhaustiva y que pues sea la gloria absoluta para el Señor, reconociendo yo en medio de todo este trabajo que me han bendecido mis hermanos del grupo de Isaacar, que al igual que con el área de producciones, me ayudan a estar investigando especialmente esas cuestiones, digámosle, terrenales, ¿verdad? Ok, entrémosle entonces a ver esos países, hermanos amados, de Asia. Y creería yo que ahorita vamos a ubicar bien Rusia, que hablamos algo en algún momento porque está pegado o pegada a Rusia, ¿verdad? Así territorialmente hablando con Europa, sin embargo, se entiende que Rusia es parte de Asia. Es impresionante ver, por ejemplo, que en Rusia dice que es el primer país en legalizar esta práctica desde el año de 1920. Imagínese usted, cuando nos vamos ahora prácticamente 100 años atrás, estamos en el 2020, nos encontramos aquella Unión Soviética, ¿va? Se recuerda, así se le llamaba antes, que el mundo occidental, y aquí, bueno, vamos a ver mejor voy a regresar a mostrarle el mapita, el mapamundi, digamos, ya lo vamos a tener, primero le vamos a dar una linda sorpresa, más adelante lo vamos a tener ya en un área fija dentro del estudio, pero quisiera ahí aprovechar entonces este mapamundi y quiero ubicar a Israel. Lo voy a exagerar un poquitito porque Israel es chiquitito, como nuestra Guatelinda es chiquitita, pero tan importante para el Señor. Aleluya. Ahí está Israel ya señalizado, aquí. Entonces, quiero enseñarle algo, o recordárselo. Cuando la Biblia habla, y no sé si pudiéramos aprovechar acá la pantalla, cuando la Biblia habla de Oriente, Occidente, Norte y Sur, mucho de esto generalmente lo está haciendo con relación a Israel, porque no sería exactamente lo mismo a algún otro país ubicado en la tierra. Pero como nuestro análisis es en base a la palabra, entonces cuando la Biblia hace una referencia al oriente, está hablando del oriente de Israel. Cuando la Biblia habla de los reyes del oriente, está hablando de los que vendrán de este lado del mundo hacia Israel. Entonces, y de hecho, aún en términos generales, conociendo el mundo antiguo, ¿verdad? Me refiero a cuando no se había descubierto América, ¿verdad? Para ellos también, aunque yo creo que el fundamento siempre es la referencia bíblica, puesto que tiene de los libros escritos en medio de la humanidad lo más antiguo. Vuelvo a la carga. Si aquí está Israel, que está exagerado en mi dibujito para hacer notarlo, entonces el oriente vendría a ser este. Occidente vendría a ser esto. Occidente no es solo América. Occidente se entiende algún sector de Europa. El sur vendría a ser África y el norte también vendría a ser parte de Europa, parte de Asia, y especialmente cuando ahora hemos estado platicando de esos países
como, ay, ¿cómo se llamaba el país nórdico de donde está la fiesta de Yule? Islandia, Irlanda, los países llamados nórdicos, impresionantes, recuerda, cómo de ahí se vino la influencia sobre el mundo, de especialmente diría yo, de esas fiestas paganas adoptadas por la iglesia cristiana, pero que se ha babilonizado, de la Navidad, la fiesta de los muertos, o de los santos muertos, o como le quieran poner cualquier nombre, el 1 de noviembre, y la que ahora están adoptando los cristianos también, la de Halloween. 3 fiestas paganas, pero mire, satánicas literalmente. Bueno, el punto es este, que entonces eso quería yo explicarle así rapidito, ¿verdad? Que entonces cuando en la Biblia se habla de Oriente, Occidente, Norte y Sur, se está hablando con referencia a Israel. Ok, ahora, cuando vemos entonces Asia, perdón que regrese por acá, Asia vendría a ser el Oriente con respecto de Israel. Y de estos países es lo que entonces vamos a abordar. Prácticamente, a ver, Israel tendría que estar más o menos por aquí. Sí, porque aquí está el Líbano, mire, y Líbano está arribita de Israel. Entonces, todos estos países los vamos a estudiar con el favor de Dios, si Él así nos lo concede. Entrémosle entonces de lleno a platicar de Asia y ahora sí, vamos a ver a Rusia. Ok. Le decía que es impresionante cómo Rusia, cuando regresamos 100 años atrás de la historia, el occidente, de ahí surgió toda esta explicación, el occidente del mundo, o el mundo occidental, estaba inquieto, preocupado. En aquel tiempo Estados Unidos no era una potencia mundial, sino las potencias que estaban dejando de ser era, por ejemplo, Francia, era Inglaterra, aunque todavía estos están dentro de ese, digamos, ranking mundial como potencias, en aquel tiempo ellos eran de los más importantes países del mundo considerados como potencias. Alemania de alguna manera también lo era, y precisamente porque querían imponer el imperio llamado el Tercer Reich, ¿verdad? Con Hitler al frente. Entonces el mundo occidental, entiéndanse Inglaterra, Francia, ¿y cuál vendría a ser la otra potencia en aquel momento? Bueno, ellos dos especialmente estaban preocupados porque los rusos estaban, hermano, viniéndose desde el norte y conquistando la tierra. Platicamos, no sé si se recuerda me parece que de alguno del tema de los significados de los sellos del Apocalipsis, cómo estudiamos el caso de Rusia y le pusieron la cortina de hierro, ¿verdad? Recuerda que hablamos que la cortina o tela de hierro aparece también descrito en la palabra y cómo el mundo occidental le quiso poner un freno a Rusia. En aquel momento se da la Rusia llamada bolchevique, ese movimiento interno ruso que en ese momentito los debilita un tanto. El Imperio Otomano, que dejaba de ser, trató de salir a flote aliándose con Alemania, para mal o peor de ellos, porque entonces Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial. Ok, el asunto es que Rusia venía siendo una potencia mundial. En medio de todo este movimiento entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entonces surge la nueva potencia que emerge y se convierte en potencia no como las anteriores, que les llevó siglos llegar a serlo, sino que Estados Unidos se convierte en potencia, diría yo, en más o menos entre unos 40 a 60 años de su historia. En ese entorno, en ese tiempo posterior a la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿cuál es el asunto?
que Rusia, mire, cuando hay una potencia mundial, la influencia en el globo terráqueo no es solo por la capacidad armamentística, aunque tiene que ver, sino que es una influencia en un pensamiento humano, filosófico, cultural. Por ejemplo, mire, cuando fue el Imperio griego, ellos conquistaron el mundo, pero era tan fuerte su influencia filosófica que cuando a ellos los conquista el Imperio romano, usted lo puede estudiar. En la historia universal se dice que Roma conquistó con armas Grecia, pero Grecia los conquistó a ellos con su filosofía, porque Roma adopta muchísima cultura griega. ¿Por qué se lo comento? Porque cuando nosotros vemos a Rusia, y no me estoy saliendo del tema bíblico, que eso es lo que a nosotros especialmente nos interesa, nos encontramos con una potencia mundial que su influencia en el mundo, valga la redundancia, vendría a ser ese pensamiento izquierdista, tipificado en la palabra como el caballo rojo, del cual ya hemos platicado. Ahora, leo esta noticia en donde dice que Rusia fue el primer país en legalizar esta práctica desde 1920. Hermano, si ahorita todavía se sigue luchando, aunque cada vez son más adeptos del mundo que legalizan el asesinato del hombre, ¿verdad?, por su misma mano. Según datos oficiales, anualmente en Rusia se producen 700,000 abortos, aunque las cifras no oficiales hablan de más de 5 millones anuales. Eso es, hermano, cuánta sangre ha sido derramada en esa tierra de Rusia. Fíjese que cuando analizamos situaciones de tipo social, donde hay mucho enfrentamiento, mucha violencia, muchas atrocidades en una región, ahora hablo en cuanto a lo geográfico, pero vamos a ver qué pasó ahí. Muchas veces es la sangre de aquellos que se derramó ahí la que demanda la venganza. Recordará usted que en el libro de Génesis, cuando Caín mata a Abel, se deja ver en la palabra que, bueno, tal vez ya cuando tengamos discípulos en vivo me van a estar ayudando con algunos versos, como en este caso, yo quería recordar aquel verso donde dice que en Génesis creo que le dice Dios a Caín, porque la tierra demanda la sangre de tu hermano. No sé si tú tienes ahí a la mano. Gracias. Vamos a ver si lo ubicamos. Entonces, hermano, mire qué cantidad de abortos desde el año de 1920. Génesis 4:10. Como dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde el fondo de la tierra. Entonces la tierra clama venganza. Entre paréntesis, por eso es que la sangre de Cristo es más preciosa, justa que cualquier sangre, porque la sangre de Jesús no clama venganza. La sangre de Cristo clama misericordia. ¡Aleluya! Pero la sangre de todos los hombres derramada clama venganza. Entonces, cuando usted mira a Rusia y mira su sistema filosófico, socialismo, diagonal, comunismo, usted mira que es un sistema que demanda sangre. No hay para dónde. Y es que, como le repito, yo no le estoy hablando de política, no. Yo le estoy hablando de lo que la Biblia enseña. Porque cuando usted mira el caballo rojo, dice que salió con una gran espada para que los hombres se mataran entre unos y otros. Ahora, ¿por qué le comentaba también del tema de territorial o geográfico? Porque cuando usted mira, por ejemplo, en nuestra Guatelinda, yo mejor no voy a mencionar departamentos o municipios,
usted puede hacer su análisis, pero usted encontrará que hay lugares de Guatemala donde a veces se dan manifestaciones o a veces hay lugares donde se dan muchos accidentes donde mueren muchas personas, en lugares que se dan a veces hasta fechas cíclicas. Y pasa un accidente y al tiempo, y otra vez. Y esa tierra demanda sangre. ¿Por qué? Porque cuando usted mira la historia social de Guatemala, hasta me dan ganas de mencionar lugares, pero mejor no. Usted se encuentra que hubo mucho movimiento de guerra interna entre el movimiento socialista, el movimiento comunista y el ejército, digamos, que si se dio ese conflicto interno armado en Guatemala es porque había una corriente de izquierda con, digámosle, una corriente de derecha, matándose con nacionales sin piedad, sin misericordia. Pero cuando usted mira dónde fueron los lugares más conflictivos, usted se da cuenta que esa tierra sigue demandando sangre. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque siendo Rusia una potencia mundial, y sabemos que desde 1920 legalizaron el asesinato de los niños en el vientre de las madres, y que se dice que en cifras no oficiales se consideran muertos niños abortados alrededor de 5 millones anuales, imagínense cómo está esa tierra. Cuando usted mira la historia bíblica, Rusia va a ir a querer destruir Israel. Ahora, ¿por qué se lo digo? Porque está tipificado como Gog y Magog. El punto es este, que va en contra de los principios bíblicos. Bueno, entonces, ¿cuál sería la mercadería de Rusia? A mí me parecería que vendría a tipificar el movimiento izquierdista, la influencia de la izquierda a nivel mundial. Cuando usted mira la filosofía de este mover de izquierda, usted se da cuenta que ellos son antirreligión, entre comillas, y no digamos anticristianos. Por ejemplo, aquí en Guatemala, de nuestras universidades, pues sabemos que yo no estoy a favor de ninguna, ni siquiera de donde yo me gradué, por la gracia de Dios. O sea, lo aclaro, porque yo no estoy promoviendo ninguna ideología terrenal humana, ni mucho menos diabólica. No, yo quiero trasladarle a usted en el nombre de Jesús la palabra, la sabiduría que viene del cielo. Pero cuando usted mira las corrientes del pensamiento humano en las universidades, usted se encuentra que las que son de tendencia izquierda van en contra de la religión. Por eso es tan peligroso para nuestros jóvenes cuando se van a las universidades. Porque entonces, según la filosofía que ellos promueven, o bajo la cual el pensamiento del espíritu de Grecia se marque, así entonces van a ser más en contra de lo que le llaman religión. Nosotros sabemos que lo que vivimos es una como dicen, ¿verdad?, una relación con Dios, no una cuestión solo religiosa, y entonces eso es peligroso. Ahora, yo tengo que apurarme, ay Dios mío, si no me va a avanzar, y tenemos que ver Asia. Por cierto, hay una noticia acá de la persecución de los cristianos en la región del Cáucaso. Los islamistas están en conflicto con el ejército ruso, ya que quieren establecer un emirato islámico. Rusia ocupa el puesto 46 de la lista de los 50 países con mayor persecución de cristianos, siendo considerada como una persecución alta. Fíjese ese dato. Ahora, lo que yo hice mención está en Apocalipsis 6:4. Entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra, no de una región, de la tierra. El que quitó la paz de la tierra, el caballo rojo, y que los hombres se mataran unos contra otros. Eso es lo que hace ese movimiento, hermano. Y se le dio una gran espada. Alguien estará pensando, entonces el pastor como que es derechista. No, hermano, yo soy cristiano, yo soy cristocéntrico.
No le voy ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al centro de ninguna corriente política, ni filosófica, ni humana. Yo le voy a mi Señor Jesucristo, al cristianismo verdadero, a la sana doctrina. Amén. Ahora, yo quiero mostrarle a usted este mapa que me hicieron el favor los hermanos de investigar, y que cuando nos vemos en el mapamundi nuevamente, aquí está América, África, Europa, Asia, Oceanía. Interesantemente, recuérdese que también se nos ha enseñado, nuestro apóstol Sergio especialmente nos ha enseñado desde hace algunos años acá, que iba a haber un resurgir del caballo rojo, un socialismo, un neoizquierdismo, es decir, el mundo iba a volver a aquello que se vivió muy fuertemente a partir de más o menos los años 1900, cuando el caballo rojo salga a cabalgar en el mundo, a quitar la paz del mundo. Y esto que usted mira acá en el mapa, como lo ve ahí graficado, dice que los que están en color azul oscuro son de ultraderecha. Los de azul, azul marino, digámosle, o tal vez no es tan marino, ¿verdad? Sino como azul pavo, de derecha. Los que están en celeste, centro derecha. Los que están en rosado, centro izquierda. Los que están en rojo izquierda y los que están en corinto ultra izquierda. Interesantemente, cuando nosotros empezamos a ver entonces el mapamundi y nos pusimos a analizar la influencia del caballo rojo, que ya dijimos, prácticamente su mayor representante es Rusia, y por lo tanto su mercadería sería ese tipo de línea filosófica, nos damos cuenta, mire qué interesante, que de ultraderecha en todo el globo terráqueo hay 2 países. De derecha hay 28 y de centro derecha hay 25. Se ha dicho de paso que el caballo rojo tipifica el socialismo diagonal comunismo. El caballo negro tipifica el capitalismo. Sí me sigue, ¿verdad, mi amado? Gloria a Dios. Entonces, lo que nosotros hicimos fue decir, bueno, esto es una información que usted puede encontrar buscándolo en algún buscador, valga la expresión y redundancia, ahí en el internet. Y cuando usted suma, ¿cuántos son de todos los países, que son alrededor de 130 en términos generales? Se encuentra que estos que tienden más a la derecha, le suma, aquí van 2 más 28, 30, más 25, 55 países del mundo. Ahora veamos los que tienden a la izquierda. Y entonces resulta que los rosados, como ya dijimos, son de centro izquierda, 37. Los que son de izquierda, que aparecen en color rojo, son 32. Y los que son de ultra izquierda, 9. Cuando usted suma entonces 37 más 32 le da 69. Más 9, 78. 78 países del mundo tienen una tendencia a la izquierda o son ultra izquierda. Se ha dicho de paso, y esto es digamos, temible, porque cuando usted mira el globo terráqueo, entonces acá, este país grandote que está aquí es China, la China comunista. Y los reyes del oriente tienen que venir hacia acá a hacer guerra también en contra de Israel. Pero los reyes del oriente, cuando miramos el oriente lejano, hermanos, nos encontramos con todas estas naciones que están por acá. Diría yo que este es Arabia Saudita, por aquí tendría que estar Irak, Irán, y estos de aquí que honestamente ahorita no me recuerdo qué países son, pero sí son países de corte islámico. Y se mezcla entonces el islamismo
con el izquierdismo. Hermanos, si ya cada uno por su lado, eso es terrible, imagínese usted ya con esta influencia de pensamiento. Y que obviamente, pues Israel, que por cierto sí está aquí tipificado, actualmente Israel es de derecha. Y también porque tiene que ver con el enlace que tiene con Estados Unidos. Ok. Para aterrizar este punto y que podamos avanzar a ver otro país, entonces diríamos que la mercadería de Babilonia, descrita debajo de la letra de Rusia, vendría a ser el pensamiento comunista, el caballo rojo. Ok. Avancemos a ver otro país. Bueno, y pastor, ¿y qué eso qué tiene que ver conmigo? ¿Sabe qué tiene que ver? Mucho. ¿Por qué? Porque todavía hay cristianos que tienen ese pensamiento comunista. Hermano, hay cristianos que sienten envidia, que sienten enojo contra otros hermanos o contra cualquiera, porque sencillamente ellos económicamente no tienen lo que otro tiene. Mire, a nosotros los ministros, por ejemplo, Dios nos llamó a trabajar en la obra, a no hacer del evangelio de ninguna manera un comercio, de ninguna manera. Sin embargo, la Biblia nos enseña que cuando Dios prospera un alma, las demás cosas prosperan. Pero ¿sabe qué? Hay cristianos que cómo critican y juzgan cuando un ministro del evangelio ha sido muy prosperado en lo material. ¿Pero de dónde eso? ¿Por qué tanto que alegan cuando un ministro Dios lo ha prosperado en todo, así como ha ido prosperando Dios su alma? Alegan, hermano, y sienten enojo de ver por qué tienen un buen carro, por qué tienen tal vez, qué sé yo, un buen bien inmueble. ¿Pero por qué? ¿Por qué no mejor alegrarse? Bueno, ahí tendríamos que platicar un tanto más. Lo que yo le quiero decir es que, ¿sabe de dónde? La influencia de ese sistema, que no es bíblico, que va en contra del principio bíblico. Porque ¿qué dice la Biblia? Al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Eso es bíblico y totalmente anticomunista. Porque en el comunismo, ¿cuál es la idea? Que todo lo que tienen todos se supone que sea de todos. Y es mentira. Cuando usted mira los máximos íconos de ese sistema, léase el ya afinado Fidel Castro, léase, digamos, de lo que más o menos en América conocíamos un poquitito, como Hugo Chávez, por ejemplo. Ay, hermano, cuando usted mira las cuentas bancarias de esos hombres, ellos eran multimillonarios. Imagínese usted que Fidel Castro quitó a punta de pistola lo que sus padres tenían como sus bienes, según yo, ganados a puro trabajo. Y los expropió. ¿Pero qué hizo después él? Quedarse por décadas en el poder. Y él viviendo re bien. Y esto que le digo yo, ¿sabe por qué se lo puedo decir con esta seguridad? Porque yo tengo gente, amigos cristianos, cubanos de puro origen, que han vivido ahí por años, toda su vida. Y ellos le pueden explicar a uno realmente qué viven. Por poner un ejemplo, vuelvo a la carga. Yo no soy político. Mi mensaje no es hablarle de política ni de geopolítica. Es solo explicarle que a veces los cristianos compraron la mercadería de Babilonia, descrita como esa corriente filosófica. Entonces, pastor, ¿nos volvemos de derecha? No, seamos cristianos. Porque lo otro también, si unos le quitan al que tiene para hacer supuestamente una justicia social que no es justa, los otros oprimen al que no tiene. Al final, los dos sistemas fracasan y no son de Dios. Ok, lo vamos a dejar ahí para poder avanzar a la siguiente mercadería, que nos encontramos con algo sorprendente. Mire cómo se llama este país, Birmania o Myanmar. Hermano, yo dije, ¿cómo? Le dije a los hermanos, sí, así salió. Mire lo que pasa en ese país. Le voy a leer especialmente
lo que yo entresaqué de la información que me dieron, que dejé en rojo, porque si no me avanza el tiempo y esto es lo más importante. Por ejemplo, en ese país, oiga lo que pasa con el terrorismo interno y la trata de personas. Mire lo que en ese país por el gobierno se impulsa. Los batallones de violadores son grupos de soldados birmanos, en ocasiones de alto rango, dedicados a la violación sistemática y selectiva de mujeres y niñas de la minoría étnica Shan, residente en la frontera entre Myanmar, Birmania y Tailandia. Estos escuadrones fueron creados con la intención de aterrar. Ojo con esto, porque una de las mercaderías de Babilonia precisamente es vender el terrorismo, es vender miedo. Bueno, voy a terminar de leer. Aterrar, desmoralizar, reprimir y controlar a este grupo étnico y en última instancia conseguir su exilio hasta Tailandia. O sea, ellos están en contra de ese grupo étnico y para hacer que se vayan les quieren meter miedo y además de abusando, violando mujeres y niñas. Según una denuncia del ACNUR del 23 de mayo de 2006, sus modus operandi consiste en realizar una gira por las poblaciones birmanias, reclutando a muchachas que son obligadas a desfilar, secuestradas de sus hogares y violadas cada noche hasta que los soldados, cansados de ellas, deciden asesinarlas a sangre fría. Mire, lo aberrante bueno, todo es aberrante, pero yo creo que lo peor es que ellos prácticamente son impulsados, promovidos, apoyados por el mismo gobierno de Birmania o Myanmar. Hermano, qué terrible, qué terrible. Por otro lado, dice en cuanto al tema de las drogas, que la paga por la búsqueda de rubíes, los mineros del valle de Mogok buscan la codiciada piedra preciosa entre toneladas de barro. Oiga esto, por una paga que, cuando llega, no siempre lo hace en forma de dinero, sino de heroína. El pago con droga garantiza que los trabajadores regresarán al día siguiente para extraer los rubíes que financian la dictadura birmana. Esclavizan a millones de trabajadores y adornan los cuellos de las damas de la élite en los salones de Tokio, Milán o Nueva York. Si me permite, quiero ver si rapidito me voy a ir a ver lo de las piedras, lo de las mercaderías en nuestra tabla. Voy a ver si ubico probablemente el rubí o las piedras preciosas. Vamos a ver. Aquí está. ¿Por qué apareció este país en nuestra investigación? Porque dentro de las piedras preciosas están los rubíes. Y entonces Mogok o Myanmar, que están en Asia, entonces nos fuimos a ver, bueno, ¿qué se mueve ahí? Esto que nos pone la Biblia al ojo natural nos llevó, guiados por el Espíritu Santo, a ver estos países. Mire, como Rusia, mayor de productor de diamantes, si no mal recuerdo. Mogok y Myanmar de rubíes. Madagascar, Zambia y África, ahorita no recuerdo qué, y también aparece Colombia. ¿Se da cuenta que, cómo, hermano, tan lindo el Espíritu de Dios que nos explica su palabra? Y ahora cuando vemos estas naciones e investigamos un tanto de lo que ahí hacen, hermano, qué triste. ¿Cómo va a ser que ellos mismos, sus gobernantes, promuevan la violación de las mujeres, de las niñas? Que ya cuando sus soldados están cansados de hacerlo, terminan asesinándoles. Terrible. La Biblia dice en el libro de Job 18, 20 y 21, de su destino se asombrarán los de Occidente. ¡Qué tremendo! Y los de Oriente se sobrecogen de terror. Este versículo a mí me dejó impresionado, porque ya explicamos qué es Oriente y qué es Occidente. Mire, yo no estoy diciendo que no pasen estas atrocidades en Occidente, es más, lamentablemente en nuestra Guatelinda, ¿sabe usted
que dentro de lo que manchó la historia, especialmente dentro del conflicto armado, precisamente era el abuso, tanto del ejército como de la guerrilla, de mujeres y niños. Eso lo hicieron ambos bandos. Eso no vamos a decir que no ha pasado acá. Sin embargo, aunque lastimosamente quizás pase todavía, no es algo que en Guatemala se promocione, se apoye o se respalde. Gracias a Dios que no. Pero en ese país sí lo hacen. Por eso le anoto este versículo. De su destino se asombrarán los de Occidente y los de Oriente se sobrecogen de terror. Claro, aquí está hablando también en cuanto a que los de Oriente se iban a asustar mucho. Sin embargo, cuando vamos a ver esa palabra sobrecoger, desde el hebreo es akaf y se puede entender o traducir al español como agarrar. Entonces, los de Oriente agarrarán terror. Mire, este país, déjeme ver si tengo una referencia acá, creo que no la tengo, pero no me extrañaría que fuera uno de los países de corte musulmán. Los musulmanes, que en su mayoría practican el Islam, su mercadería es vender miedo, vender terror. Entonces aquí dice que los de Oriente, Akhaf, van a agarrar, van a hacer de ellos el terror. Frecuentemente, dice la concordancia Strong, con la idea secundaria de mantener en posesión. Hermano, yo estaba revisando notas, ahora que nuestro apóstol estaba hablando acerca del Imperio Otomano un poquitito en el último tema bueno, de uno de los de escatología, en día domingo, y me recordaba de lo que platicábamos de los caballos, se recuerda que aparecen, no sé si en Zacarías aparecen tres grupos de caballos, rojo, castaño y blanco. Y mirábamos cómo eso representaron las potencias mundiales, Rusia, Inglaterra, Francia, pero que a estos los herreros, tipificando el movimiento otomano y por ende islámico, los iban a hostigar y les iban a causar terror, porque esa es una de las mercaderías de Babilonia, el terror precisamente. Entonces aquí dice la Biblia, ciertamente tales son las moradas del impío, este es el lugar del que no conoce a Dios. Hermano, es que es impresionante. Estos países asiáticos, como Myanmar, donde por cierto, no dice nada de la persecución de cristianos, pero en los que vamos a leer, hermano amado, muchos de los países asiáticos son de los que están enlistados. De eso también hablamos ya un poco, de cómo persiguen a los cristianos. En países de poblaciones de millones de personas, hermano, literal, escasos cientos de cristianos. Este es el lugar del que no conoce a Dios. ¿Cuál es ese lugar? Donde hacen suyo la mercadería del terror de Babilonia. Con respecto de las drogas, dice Apocalipsis 13:16, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. En la mano derecha, por las obras que hacen o en su pensamiento. Ahora, ¿por qué se lo recuerdo? ¿Por qué se lo menciono? Porque aquí está hablando que estas personas ahí, quizás en parte los presionen. Sin embargo, al investigar casi le podría asegurar que ellos son felices, que o que les den dinero o que les den heroína. Y eso a lo que lleva cualquier vicio, pero no digamos las drogas, es que en algún momento el enemigo los pueda marcar con su marca, que ya hemos explicado, no es primeramente físico, es en lo espiritual, en la forma como obran manos o en la forma como piensan, mente, frente. Amén. La India, Padre Santo, esto está cardíaco. Mire lo que se hace en la India.
Trata de personas en la India. Este artículo es del 13 de octubre del 2019, o sea, hace un año más o menos. Aunque es ilegal en virtud de la legislación india, la trata de seres humanos sigue siendo un problema enorme en este país. Y las mujeres y las niñas pagan el precio más alto. La trata de personas en la India podría afectar a entre 20 a 65 millones de personas. Se ha dicho de paso que la población de la India es de más de 1.400 millones de personas. Ese país es enorme. Guatemala tiene ahorita, diríamos, unos 18 millones de personas. Imagínese usted qué grande es la India. Sin embargo, la trata de personas acá dice que puede afectar a entre 20 y 65 millones de personas. En el interior del país, las mujeres y las niñas son objeto de trata con fines de explotación sexual comercial y matrimonio forzado. Las mujeres y niñas son también objeto de contrabando de los países vecinos. O sea, es Babilonia. Eso es ya común que venden a mujeres y niñas. Mire, hermano, algo que Dios hizo en Guatemala, yo me recuerdo, yo estaba ahí presente más o menos en el año 2005, entre el 2005 y 2007 quizás, en un retiro de verano, en un hotel de Guatemala. Se levanta un profeta y empieza a dar un mensaje, hermano, tan poderoso, hermano, y espeluznante, que nos conmovió a todos los que estábamos en aquel auditorio, porque él decía cómo Dios le reveló que precisamente en ese hotel, que la misión había rentado el salón para hacer nuestro evento cristiano, ahí mismo llegaban al lobby a vender y comprar niños. Y Guatemala en ese momento, más o menos en esos años, estaba atravesando en un momento coyuntural, porque se estaba empezando a dar con mucha fuerza el comprar y vender niños, bajo la justificación, no digo que todas las instituciones lo hagan maliciosamente, pero en aquel momento, muchas de las instituciones, hasta me dan ganas de mencionarle las letras de organizaciones que se pintan como filántropos, que se pintan como muy de beneficio social, pero que al final lo que están haciendo es vendiendo y comprando personas. Algunos bajo títulos de adopción. Padre Santo, ayúdame por favor y cúbreme con tu sangre. Sí, hermano. Gracias a Dios, este profeta, Dios lo guió y dio un tema tremendo, hermano, mire, que nos conmovió. Mire, yo recuerdo, o por lo menos yo era uno de los que estábamos tirados pidiéndole perdón a Dios. No porque yo lo hiciera, pero porque sí se estaba haciendo en nuestra tierra. Y bendito Dios, hermano, yo me recuerdo que aunque hoy por hoy sé que lamentablemente algo se sigue dando, no alcanzó los niveles tan reprochables que se hubieran alcanzado si Dios no interviene y detiene eso en Guatemala. En India, al contrario, las mujeres y niñas son también objeto de contrabando de los países vecinos con fines de explotación sexual, así como son enviadas hacia el Medio Oriente con el mismo propósito. O sea, ahí las venden. Eso que usted mira en las películas, que agarran a las jovencitas, que se ha dicho de paso, muchas veces por no hacerle caso a los papás, de no irse a meter a donde no deben, o por que las ilusionan con bobadas, las agarran, las secuestran y después las ofrecen en catálogo. Mire, eso es terrible, hermano, eso es terrible. Mire, un récord de espanto. En India se abortaron 15.6 millones de bebés en el 2015. El aborto es legal en la India hasta las 20 semanas de gestación desde 1971. Mire, hermano, por eso le digo,
cómo la Biblia nos deja ver qué se mueve, cuál es su mercadería. Aquí la trata de personas, la venta de almas, como dice Apocalipsis, el asesinato de los niños, señal del último tiempo. Antes que apareciera el Salvador de Israel, Moisés, usted sabe que se levantó el espíritu de Faraón a asesinar a los niños. Antes que se manifestara el Salvador del mundo, Jesucristo nuestro Señor, se levantó el espíritu de Herodes a matar a los niños. Ahora es lo mismo. Por eso es que estas cifras son tan espeluznantes, tan terribles. Porque antes que el Señor vuelva y se manifieste, lastimosamente, el espíritu de Herodes y el espíritu de Faraón están influenciando el mundo. Y todo al final es una maraña que lleva al mismo punto, a las mercaderías de Babilonia. Ok. Aunque el aborto por selección de sexo es ilegal, mire usted. Voy a terminar de leer porque lo dejé a medias. Debido a las actitudes culturales discriminatorias con la mujer y con las clases inferiores, muchos de los bebés abortados son de sexo femenino. O sea que ellos matan cuando saben que va a ser niña a la que está en el vientre. Uno pensaría, ahí estaría bueno que vayan a alegar todas esas feministas locas, ¿verdad? Que realmente son jezabélicas. Ay, Dios mío, les iría feo. Sin embargo, al final, lo mismo están haciendo ellas. Sí, como dicen las mismas mujeres, ¿no ha visto usted esas publicaciones de las mujeres? No participo en el movimiento feminista porque no es capaz de defender la vida de la mujer desde el vientre. Atinada esa frase, fíjese. Dije, wow, dije, tienen razón, va. No son capaces de defender la vida del ser humano, ni dentro de la mujer. Pues en este país, por su cultura, está legalizado el aborto. Pero, dice, aunque el aborto por selección de sexo es ilegal, o sea, legalizaron el aborto, pero ello realmente en la práctica sigue ocurriendo a veces forzando y coaccionando a la mujer o a los parientes de la misma. India fue el país con más abortos en 2015. O sea, que ellos, si a veces eligen si abortan o no, mucho depende si es mujer o no, para abortarla. Terrible. ¡Wow! Hermanos, no podíamos creer este dato. Dioses en la India. Más de 330 millones de dioses. Hermano, yo sé que usted lo oye y dice, no, sí, le digo yo. Es que se investigó. De los más famosos creo que son 10, me dijiste. Y yo había entendido que eran 1000, pero no son 1000. ¿Solo en el hinduismo? Wow. Solo en el hinduismo son como 300 millones. Hermano amado, allá cualquier cosa le dicen, la convierten en su Dios. Ahora, ¿por qué se da esto? Romanos 1, 24 y 25. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. ¿Por qué tienen tantos dioses? Mire, no está bueno tener más que uno y al verdadero. No está bueno tener a un Dios fuera de él. Pero cuando vamos a ver, ¿pero por qué? ¿Por qué ellos adoran a una vaca? Yo le he contado a usted, eso lo puede encontrar usted en reportajes. Dentro de sus dioses predominantes está la vaca. Y algunos en su idolatría es tanta que buscan cuando la vaca va a orinar para ponerse debajo de esta. Si están enfermos, por ejemplo, esperando a que pase una vaca, que por cierto hasta detiene el tráfico. Y algunos que son fanáticos o ¿cómo le dicen? Fanático es la palabra. Hermano, se van a poner debajo de la vaca para que los orine. Mire, pero qué terrible, qué terrible. Ahora, ¿por qué? Le aseguro que si se va a los orígenes
de la historia de este país, le aseguro que hubo gente ahí que le dio la espalda a Dios terriblemente. Porque es la explicación que la Biblia da. Bueno, Dios es en la India es el segundo país más poblado del mundo con más de 1.300 millones de habitantes. O sea, le gana a China. La religión en India se considera parte de su identidad. Es la tierra santa del hinduismo y el budismo, del nainismo y el sijismo. Y es el lugar de importantes gurús espirituales. Hoy el hinduismo es la tercera religión más grande del mundo. ¡Oh, qué terrible! Sus seguidores, denominados hindús, suman 1.500 millones o un 15% o 16% de la población mundial. Por eso hay que tener cuidado, hermano, en qué uno se mete, hombre. No sé si estoy confundiéndome, pero hay un movimiento que se ha involucrado mucho, por ejemplo, en los gimnasios, el yoga. Pero no sé si esto es de India también. Tiene que ver con la meditación. Y entonces ahí andan un montón de cristianos que en lugar de meditar en la palabra de Dios, que es lo que esta manda, en lugar de buscar la presencia y el reposo de la presencia del Señor que Él nos da, lo que hacen es meterse a practicar cosas de la influencia del hinduismo. Mire el origen del yoga: budismo, hinduismo y jainismo. Y ahí andan los cristianos practicando esas doctrinas. Ay, no, es que solo es en el gimnasio. Tenga cuidado. Por falta de conocimiento perece el pueblo de Dios. De ahí aparan, como decía mi apóstol un día, haciendo su flor de no sé qué, ¿verdad? Flor de loto, no sé cómo le dicen, hermano. Practicando esas cosas para hallar la paz. Cuando lo mejor es, y lo que se debe de hacer, porque ni siquiera tiene punto de comparación, lo que debemos buscar es la paz de Dios, que nos llevará luego a encontrarnos con el Dios de paz. Entonces yo diría que la mercadería que se refleja en la India es la idolatría y la religiosidad en extremo. Es el tercer país con mayor cantidad de musulmanes del mundo, después de Indonesia y Pakistán. Mire, ahí la cosa está cardíaca, hermano. Bueno, Padre bendito, ya llevamos una hora platicando. Dios santo. Dios mío. Mire, hermano, teníamos que hablar de Uzbekistán. Yo quería que habláramos hoy de Uzbekistán, de Líbano. Líbano está cardíaco. Pero, ¿sabe qué? Por causa del tiempo, mejor lo voy a dejar aquí porque... No, pero si no, entrémosle mejor. Uzbekistán. ¿Qué tipo de persecución sufren los cristianos ahí? Este es un artículo también... creo que no me dejaron la fecha, pero seguro va a ser reciente. En este país el gobierno supervisa de cerca a sus ciudadanos y restringe la libertad religiosa. Opresión islámica. Los musulmanes uzbecos que se convierten al cristianismo experimentan presión y a veces violencia por parte de sus familiares, amigos y la comunidad local que intentan que vuelvan al Islam. Algunos son encerrados en sus casas, golpeados, expulsados de sus familias y comunidades. ¡Wow! Ellos están seguros en la lista que vimos aquella vez, ¿se acuerda? De uno de los sellos, creo no sé si es el 5º sello, donde se hablaba de la persecución a los cristianos. La prostitución en Uzbekistán. Estiman que hay 22,000 profesionales del sexo en el país. Muchas de las mujeres han recurrido a la prostitución en Uzbekistán debido a la pobreza. Este país de origen, dice Uzbekistán, es un país de origen y destino para mujeres y niños víctimas del tráfico sexual. Las mujeres y los niños uzbecos son sometidas a tráfico sexual en el Medio Oriente. Hermano, en el Medio Oriente, en Eurasia y Asia, y también internamente en burdeles, clubes y residencias privadas. Hermano, qué terrible. Entonces, ¿cuál es la mercadería espiritualmente hablando? Que yo diría de estos, la prostitución.
Por eso tenemos que rogar nosotros por Guatemala y en nuestro caso como chimaltecos, por Chimaltenango. Porque todas esas prostitutas o prostitutos también, que lamentablemente se mira tanto acá, Dios les guía al arrepentimiento. Y la sangre de Cristo sea rociada sobre esta tierra para que en lugar de que avance, eso retroceda. Dios ha puesto sus ojos en Guatelinda, incluyéndonos, por supuesto, somos parte de Guatemala, Chimaltenango. Nosotros debemos pedir que Dios sane esta tierra. Entendemos que mucha de esta, y cuando usted mira los nombres de los pueblos o a quienes fue entregado, uno dice, ¿con qué razón va? ¿Por qué cree usted que aquí hay tanta prostitución? ¿Por qué tanta influencia de Babilonia, la madre de las rameras? ¿A quién fue dedicada? El entendido que entienda. Pero no debemos nosotros participar de todo eso que tiene que ver con ese espíritu de prostitución. Miremos un país más y si le parece vamos a ir dejando por acá después de este país el discipulado de hoy. Líbano, otra vez ataque a cristianos. Beirut, 3 personas murieron ayer por una bomba en un centro comercial cristiano. Me llamó la atención que ahí así lo dice esta noticia, un centro comercial cristiano. Ha de ser por lo que se practica tanto en Líbano, que es muy notorio cuando la gente no es del Islam o de alguna religión. El segundo ataque en un bastión antisirio en 5 días, lo que provocó temores de grupos irregulares, que grupos irregulares estén tratando de sembrar el terror para justificar la presencia del ejército sirio en Líbano. Otra vez, mire, parte de su mercadería, sembrar el terror, sembrar el miedo. Trata de personas también. Es indignante que los sucesivos gobiernos libaneses hayan hecho oídos sordos al catálogo de abusos a que son sometidas las trabajadoras domésticas migrantes en su lugar de trabajo. Debido al sistema de kafala o kafala, estas casas particulares se han convertido en muchos casos en poco más que prisiones para las trabajadoras, a las que a menudo se trata con sobrecogedor desprecio o absoluta crueldad. Ha señalado Eva Morayev, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. Ellos, hermanos, es que hasta en las películas salen, ¿verdad? A veces no es tan solo malicia del productor. Si usted nota en algunas películas, ya sea por Hollywood o por ahora las casas esas cinematográficas, ¿verdad? Netflix y no sé, Amazon Prime creo que se llama otra también ahora. Usted mira que tipifican también mucho a algunos que se dedican a ese tipo de situaciones abominables. Lamentablemente en Líbano se da mucho también. ¡Wow! Y esto me dejó a mí impresionado, la zoofilia. Los hombres de dicho país se les permite la zoofilia. ¡Ay, qué terrible, hermano! Es decir, aquella práctica en que se mantienen relaciones sexuales con animales, con la condición de que estos sean hembras. Mire hasta dónde han llegado, hermano. De lo contrario, dice, cuidado, pues el castigo es nada menos que la pena de muerte. Hermano. ¡Wow! ¿Verdad que uno se asombra, hermanos? A mí me asombra cómo nos fuimos a ver la palabra, nos guió el Espíritu Santo a hacer esta investigación y ¡pau! Nos encontramos con unos países con unos pensamientos tan abominables. Como lo dice en la Biblia, Levítico 18:23. No te ayuntarás con ningún animal, contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él, porque es una perversión, dice esta versión. Es perverso, es abominable el homosexualismo, el lesbianismo, la zoofilia, la pedofilia, la necrofilia. Todo eso lo abomina Dios. ¿Cuál sería la mercadería acá de Babilonia? Diría yo, otra vez, la trata de personas y en este caso, la zoofilia.
Hermanos, seguramente la mayoría de los que están escuchando esta enseñanza dicen amén y absolutamente de acuerdo. Sin embargo, no sería de extrañar que haya gente cristiana que ya esté pensando que este tipo de situaciones es viable, lamentablemente. Oh, sí. Y claro, muchos de estos quizá porque no han nacido de nuevo, ¿verdad? Pero en el mundo, y no ya están, hermanos, en Canadá, ya hay noticias, creo yo, de una mujer que se casó con su caballo, creo yo. Imagínense eso, en Canadá, hermano. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá por causa del tiempo, y solo quiero cerrar yo entonces leyéndole la palabra de Dios. En Proverbios 6:16 en adelante dice: 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para Él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente. Aquí yo diría que deberíamos de poner esto que Dios odia. El derramamiento de sangre inocente incluye el aborto, incluye la trata de personas. Un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dios lo abomina. Wow, mire esto, el que siembra discordia entre hermanos. Aquí, si quiere para hablar parejo, dijo aquel, todo o toda filosofía que promueve esto, mire, la discordia entre hermanos. Amén. Bueno, llegamos hasta donde pues queríamos en esta oportunidad. Mire que nos toca que hablar en el siguiente trazo del escriba: la República Popular de China. Eso va a estar cardíaco, pero lo dejaremos, si Dios así lo permite, para un discipulado más adelante. De momento, en el nombre de Jesús, yo quisiera cerrar con una oración, pidiendo al Señor que nos guarde, mis amados, pidiendo al Señor que nos libre. Mire, se me viene también algo con lo cual quiero también cerrar un comentario. Hay cristianos que al haber salido del mundo necesitan oír también esta orientación en base a la palabra. Por ejemplo, hay cristianos que su negocio era tener burdeles. Sí, hermano, sí, yo le he contado una oveja que pastoreé, que lastimosamente no sé si en otro lado sigue perseverando, pero de aquí se fue. Pero a esta persona le costó entender que un cristiano no puede trabajar en un burdel. Me vino a pedir consejo: pastor, ¿será que está bien que trabaje cocinera? Porque la pregunta, le dije yo, si no es malo. Y entonces el Espíritu Santo me ayudó y me puso en mi corazón: pregúntale en qué restaurante. ¿Y cuál es el restaurante, pues? Es que es un bar. Esa pregunta, bueno, por lo menos vino a preguntar, mire, no por ingenua. Porque yo me di cuenta que realmente lo que quería era no decir todo para que yo cayera en la trampa y le dijera: si hermana, no tenga pena. Como algunos, ¿va? Digamos, si fuera ese el caso. Es que, hermana, ¿y usted por qué trabaja ahí? Es que le pregunté al pastor. Pues. Y el pastor le dijo que sí, él dijo que estaba bueno que trabajara cocinera. Sí, pero no dijo dónde. Y así hay algunos hermanos que dicen, digamos, como medias verdades, que no lo son, ¿verdad? Entonces, amados, en el nombre de Jesús, Dios abomina lo que dice la palabra, y hemos tratado de ir juntos poco a poco viendo cuáles son las mercaderías de Babilonia para no participar de estas. Amén. Lo vamos a dejar hasta acá. Señor, muchas gracias por bendecirnos en un discipulado más. Gracias por tu presencia, por tu enseñanza. Yo te ruego, Señor, que tú certifiques la palabra y que nos permita, Señor, el poder ser luz en medio de tantas tinieblas. Ruego especialmente por aquellos que tal vez aún hasta por ignorancia, todavía, Señor, han sido partícipes de esas mercaderías. Te ruego que los libres, que los saques de ahí,
en el nombre de Jesús. Les bendigo y te doy gracias, Señor. Amén. Hasta pronto. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas, la